Veamos ahora la patria potestad, porque en principio en Roma la pertenencia a la familia está determinada por el sometimiento, y la patria potestad era una expresión de ella. No todos estaban sometidos a la patria potestad. Los que están sometidos a la patria potestad, no olviden, se llaman genéricamente filius familia. Y los que están sometidos a la potestad de un pater, ya sea la patria potestad o la mano, genéricamente se llaman alieni iuris. Es decir, el filius familia es un alieni iuris, pero que se designa con tal expresión al que está sometido a la patria potestad. Y filius no quiere decir hijo, porque puede ser un hijo nieto o bisnieto. Porque no olviden que la patria potestad en Roma la detenta el jefe de familia. Por tanto, pater no es sinónimo de padre. Entonces, la patria potestad que nosotros vamos a estudiar es la romana, pero vamos a hacer un paralelo con la chilena. Vamos a decir que el legislador chileno es original, porque precisamente la institución toma su nombre de su origen, de este poder que tenía el pater familia. Entonces, patria potestad, concepto para el curso, de memoria, conjunto de poderes o potestades que tiene el pater sobre la persona, podríamos llamar física, ¿no es cierto?, para no confundirla con lo que hoy entendemos por persona, sobre la persona y bienes de los genéricamente designados como filius familia. ¿Quiénes pueden ser los filius familia? Eso lo vamos a vincular con otro título que son las fuentes de la patria potestad. La mujer, por ejemplo, la uxor, no está sujeta a la patria potestad de su marido. Para ser familia con este tendría que estar sujeta a la manus. Y ya vimos o ya adelantamos que la manus fue un poder que desapareció tempranamente. No llega a los tiempos del Principado. Ya se dice que en esa época es parte del pasado. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? La patria potestad. Entonces, el concepto chileno es totalmente distinto. Se llama igual que en Roma, pero tiene características distintas. Por ejemplo, en Chile se restringe solo a los bienes. Y la titularidad solo puede corresponder a padre, madre o ambos. En ningún caso al abuelo y menos a un tío o hermano. Definición 243. De memoria, pero tiene que ser en paralelo. ¿Algún lector o lectora, jóvenes, un poquito más de energía? La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados. La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo que está por nacer. Hijo, agregue, si quiere hacer más inclusión, hijo o hija. Pero, insisto, yo no les voy a pedir en la prueba que me coloquen hijos e hijas, porque la expresión en plural comprende a ambos. Otra cosa es que en algunos casos se circunscriba solo a los varones, y ahí se advierte. La patria potestad puede recaer sobre una hija o hijo, legítimo, en Roma, y demás descendientes legítimos por vía de varón, pero no es la única fuente de la patria potestad. Cuando el código habla de hijos, puede ser un hijo procreado dentro o fuera del matrimonio, puede ser un hijo adoptado o puede ser un hijo que surgió del uso de técnicas de fertilización asistida. Y puede ser una hija o hijo, no podría ser un nieto, en el caso chileno. Pero si usted lee, también no habla de poderes o potestades, sino que habla de un conjunto de derechos y deberes. Ahora, no es que el padre de familia no tuviera eventualmente deberes y que no los cumpliera eventualmente espontáneamente. Sobre todo, nosotros no olviden que un padre, al igual que un padre o madre en Chile, en principio tendrá que responder, por ejemplo, por los daños que causen sus hijos menores. En Roma, no olviden, el padre tenía que responder por todos los daños que provocaran las personas sometidas a su potestad, incluso por los hechos de sus esclavos y evidentemente también de sus animales.
Hoy día no existen los esclavos. Entonces, la patria potestad, hoy día el código no la define como un conjunto de poderes, sino que de derechos deberes. Insisto, el pater familia tenía algunos deberes u oficios como pater, preocupación por su hijo, crianza, educación de su hijo, pero lo que tenía, según la patria potestad, eran poderes. Poder de vida y muerte sobre los hijos, que con el tiempo también se fue moderando. Ya en el derecho cutinaneo no hay un poder, por así decirlo, de vida, sino más bien de corrección y castigo. Y en el Código Civil, en su versión originaria, también se hacía referencia al castigo y se hablaba de un castigo moderado. Eso ya desapareció. Ni siquiera se habla de castigo, sino que se habla, ¿cierto?, de crianza, de corrección, pero en ningún caso castigo físico o psicológico. Ahora, no olviden que el poder originariamente del pater era incluso de dar muerte a los hijos. ¿Y por qué un pater le iba a dar muerte a un hijo? Bueno, porque el hijo quizás solo eran problemas para los niños y para la sociedad romana. ¿Y quién tenía que el hombre de la familia? Un pater. Ahora, es raro que un pater mate a un hijo. Y de hecho se decía, ¿no es cierto?, que lo mismo ocurría con los esclavos. Pero no olviden que tal como ocurrió con los esclavos, esto se tuvo que regular y limitar, porque se advirtió que parece que el ciudadano romano se estaba desentendiendo de lo que era el límite natural a estos poderes, que era un comportamiento, ¿no es cierto?, a la altura de quien tiene estos poderes. No olviden, no cualquiera puede tener estos poderes. Dentro de la familia solo tiene el jefe. Y se entiende que el jefe, ¿no es cierto?, también observa un comportamiento que tiene como límite, ¿cierto?, algo que podríamos vincular quizás con una suerte de prudencia. No olviden que dentro de la familia el padre es una autoridad. Y todavía se habla de la autoridad paterna, que no está vinculado simplemente con una función propia de un cargo, sino también por una idoneidad que debían tener quienes están en esta función. Entonces el límite natural era el respeto del comportamiento propio de un buen padre de familia, como modelo un antepasado, el comportamiento, ¿cierto?, de nuestros antepasados. En la medida que se debilita ese modelo y se relaja la costumbre, empieza el abuso. Y ahí no olviden que el problema se transforma para el pueblo, para Roma. Y va a tener que intervenir lo que modernamente llamaríamos el legislador, a través de leyes, que pueden ser senados consultos, pueden ser constituciones imperiales, pueden ser leyes comisiones, que van a terminar limitando estos poderes. Por eso que podríamos decir que ya el derecho cutinaneo no tiene poder de vida, pero sí tiene poder de corrección y castigo. ¿Y qué decía el código en su versión originaria? Castigo moderado. Hoy día todo eso es parte del pasado. Pero usted sigue siendo responsable si es que tiene a sus hijos bajo su cuidado y no como consecuencia de la patria potestad, porque la patria potestad se refiere a los bienes y no a la persona. Usted también responde por sus daños, hechos que causan daño. Tal como yo respondo por el hecho de mis animales, respondo por el hecho de mis hijos sujetos a mi cuidado. Pero esto no es propio de la patria potestad, porque en Chile la patria potestad se refiere a los bienes. En cambio en Roma esto está dentro de la lógica de la patria potestad. Y era una responsabilidad prácticamente objetiva, es decir, bastaba que un hijo provocara daño a otro y que ese hijo fuera efectivamente responsable de ese daño y que ese daño fuera injusto desde el punto de vista jurídico, porque a veces yo tengo, entre comillas, después lo van a estudiar en derecho civil y en derecho penal, a veces tengo derecho a dañar a otro. De hecho, ustedes van a escuchar hablar de los daños lícitos. Por ejemplo, ¿puedo matar a otro? Por regla general, no. La autodefensa.
¿Qué pasa si me están agrediendo y me defiendo? Está la agresión que yo, la única forma de defensa entre comillas, termina siendo, ¿cierto?, provocar la muerte de quien me está agrediendo. Puede ser sancionado necesariamente. Entonces hay casos en que yo podría tener, entre comillas, la posibilidad de haber causado daño a otros sin tener que responder. Pero por regla general, quien causa daño a otro tendrá que reparar ese daño, si es que ese daño no está estimado jurídicamente. E incluso los daños lícitos, a veces se discute si es el caso o no repararlos. Por ejemplo, a veces, por razones sanitarias, se tienen que eliminar animales. Lo importante, no olviden que el padre de familia responde. Pero esto está dentro de la lógica de la patria potestad. En cambio, en Chile yo respondo en la medida que sus hijos estén a mi cuidado. Pero incluso hay una norma que me coloca en situación de tener que responder en la medida que yo no haya estado ni ahí en la educación y crianza de mi hijo. Veamos por favor el artículo 2021, yo la primera vez que lo leo. Los serán responsables de los delitos o cuasi delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de mala educación o de los hábitos viciosos que le han estado adquiridos. Porque yo puedo, si no me preocupo de la educación de mi hijo, que no es lo mismo que la escolaridad, una cosa es mandar al hijo al colegio y otra cosa es educarlo. En el colegio no se educan, en el colegio no se les cría, se les escolariza. Pero no olviden que tendría que estar detrás de la educación y crianza es, en Chile, el padre o madre. Es que hay ambos bambos, no siempre están el padre y la madre. Y si usted no está ni ahí con la educación o crianza de su hijo y su hijo se transforma en un peligro para los demás, usted va a tener que responder siempre por los daños que este cause, mientras sea menor de edad. No estamos hablando de derecho penal, estamos hablando de los daños que puede provocar este el patrimonio de otro. Pero también daño que puede tener como causa la afectación que se ha provocado en la persona o en la integridad psíquica de otro, porque también se debe reparar el daño moral. Hoy día es un gran tema, el de la responsabilidad de los padres por los daños que su hijo provoca, y incluso hoy día a través de internet. Hay muchos casos donde los padres no pueden ni siquiera saber qué están haciendo sus hijos, lo que se les hace responsable simplemente porque debieron haber estado ahí encima. Pero cómo concilian eso con la autonomía progresiva que se debe reconocer a los niños y adolescentes es complejo. En la época romana era más simple porque el padre tenía poder y no simplemente deberes. Bueno, después tenemos sobre los bienes, ya lo estudiamos, no olviden. Todo eso se terminó alterando, la idea de que el línea y no tenía bienes a través de la figura, en el caso de los hijos, de los peculios. Peculio castrense, cuasi castrense, son la base del peculio industrial actual, y el peculio adventicio es la base del peculio propio. Vale decir, ustedes quizás no advirtieron, pero hasta llegar a la mayoría de edad estaban por regla general sometidos a patria potestad. No todos, porque para eso tiene que haber un padre o madre que la quiera. Y ese padre o madre tenía, ¿cierto?, no la propiedad de sus bienes, pero sí tenía, por regla general, la administración de sus bienes y el goce, tal como si fuera un peculio adventicio en Roma. Pero si ustedes trabajaban, lo que obtenían producto de su trabajo, eso lo administraban libremente y podían disponer de esos bienes. Ese era el peculio industrial o profesional, llamado en Roma castrense, cuasi castrense, pero que se reconoce solo en la época posclásica y solo tendría aplicación respecto a los varones, básicamente, porque en el caso de las mujeres estaban todavía en esa época la mayor parte de ellas sujetas a tutela, pero que se había debilitado, que termina por desaparecer según lo que vimos en la clase anterior. Bueno, después tendríamos que ver, no olviden, una cosa que responda por los hechos de mi hijo y otra cosa que responda por sus negocios. Por regla general, el padre de familia no responde por los negocios de su hijo. Excepcionalmente responderá, pero porque el pretor así lo estableció,
si es que se configura el supuesto de operatividad de una acción antiliquia cualitaria, o por transposición de personas, como la acción exercitoria, la institutoria, la quod iusum, o la de peculio in reverso. Esta última incluso se puede aplicar lo mismo que las anteriores respecto de esclavos. Claro que el esclavo no podía tener peculio castrense ni cuasi castrense en el prestigio, solo el cofecticio, que no alteró tampoco el régimen del hijo. Bueno. Después tendríamos fuentes de la patria potestad. Ahora, las fuentes de la patria potestad son básicamente los hechos que generan o que determinan que uno quede sujeto a la patria potestad. Son la apropiación en justa nupcia, y ahí vamos a ver quiénes ingresan por esa vía, la adopción, vamos a ver las clases de adopción, pero superficialmente y finalmente la legitimación, que aparece en época cristiana.